A ver, buenos días. Buenos días, Buenos doctor. días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días. A ver, siendo las 8:11 de la mañana, voy a comenzar con la clase. Para los que no me conocen, soy el doctor Jorge Chávez Sanabria, jefe del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Central de la Policía. A mí me toca hacer el tema de rehabilitación en patología traumatológica, ¿ok? A ver, sus colegas que vayan ingresando, no hay problema, ¿ya? Está un poquito lenteja. Sí, la señal está fastidiosa. Ya. Ok. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Comencemos entonces, ya un ratito. Ya. Ok, a ver. En la parte traumatológica tenemos que entender primero todo lo que es con respecto a problemas directos de traumatismos, valga la redundancia. Estamos hablando de fracturas, estamos hablando de esguinces, luxaciones, etc. Dentro de las condiciones que necesitamos saber, hay que entender primero qué es una fractura. Una fractura es una pérdida de conexión de hueso que generalmente soportan las fuerzas que van a hacer el movimiento. Cuando hay un exceso de esta fuerza, hay una condición muy intensa de sobreesfuerzo, puede recibir directamente un impacto en la zona ósea y eso formar directamente una fractura, o en este caso, que se rompa en fragmentos. Aparte de eso, también se puede dar por un violento traumatismo, por un golpe intenso en la zona. Cualquier tipo de golpe que se dé en el aparato locomotor y órganos vecinos puede generar directamente una condición de fractura. ¿Qué síntomas y signos tenemos con respecto a fractura? Tenemos el dolor, tenemos la impotencia funcional, la deformación del segmento, la pérdida de los ejes del miembro, hay equimosis, hematomas, hay crépito óseo, es el crujidito que se ve, que se escucha generalmente cuando uno hace algún tipo de movimiento de la zona, movilidad anormal del segmento y obviamente una asimetría comparativamente entre uno y otro miembro. Dentro de la clasificación de las fracturas tenemos que hay fracturas de todo tipo. Dentro de las más conocidas que podemos encontrar, las fracturas que son cerradas o simples, las fracturas que son abiertas o expuestas, las que son de un tipo transversal, las que tienen un ángulo oblicuo, las condiciones de espirales, las fracturas con minuta, que son en varias partes, las fracturas de tallo verde, que tienen que ver también con una lesión que generalmente es en los niños y solamente coge una zona cortical. Dentro de estos tipos de fracturas, uy, la china me ha puesto la otra clase. Ah, la mato. Perdón un ratito, ¿ya? Ay, la china la mato. Vamos a ver. Ya, a ver.
¿Se logra ver la clase, no? Doctor. Ay. Ya, mejor, mejor. Ok, entonces, dentro de los tipos de fractura que podemos encontrar, por ejemplo, aquí al lado izquierdo tenemos una fractura de tallo verde que es en un niño. Si se dan cuenta, la fractura solamente se da en una zona cortical, no en las dos corticales, no llega a pasar toda la zona del hueso. Se da solamente en una sola zona, no se rompe completamente y puede llegar quizás hasta desviarse un poco la zona del hueso. Son fracturas que se dan en los niños y son fracturas que también se resuelven simplemente con el tiempo. Ya. Otras fracturas son las fracturas, por ejemplo, que se dan por compresión, que se pueden dar en las vértebras, cuando hay algún tipo de contusión en caída, una persona cae de un primer piso, de un segundo piso sobre las piernas, puede fracturarse la zona tanto de los calcáneos como también la zona de las vértebras por una compresión entre una y otra. La fractura que ven ustedes en el lado derecho es una fractura de Coles, donde generalmente se está dando la fractura radiodistal. La fractura baja es una fractura directamente en la zona de la pierna, es una fractura de tibia, pero es una fractura, la primera es una fractura cerrada y la otra es una fractura abierta. Las fracturas que tenemos al medio, en este caso son fracturas que se están produciendo directamente por un compromiso tumoral, ya sea un tumor directamente interno de la zona o ya sea algún tipo de cáncer que está generando problemas en la zona misma del hueso. Y también hay fracturas por arrancamiento, como por ejemplo alguna fractura que se produce por el compromiso mismo del tendón de Aquiles al jalar la zona de lo que es el calcáneo y estrujarlo o romperlo prácticamente. ¿Qué tenemos que saber también de fracturas? Tenemos que saber cuándo se produce un problema que se llama pseudoartrosis. ¿Ya? La pseudoartrosis quiere decir que no se ha consolidado bien la fractura. Primero tenemos un tiempo normal dentro de las fracturas. Primero tenemos lo que se llama el periodo inflamatorio o el periodo inicial. Luego tenemos el periodo de la formación del callo blando, luego del callo duro y luego el periodo de remodelación. Todo eso es el proceso normal de una consolidación de una fractura. Pero cuando estos procesos aumentan el tiempo, estamos hablando generalmente por encima de los 2 a 3 meses, estamos viendo que se da el primer proceso patológico que se considera retardo de la consolidación. Por encima de los 3 o 4 meses de que no se ha dado una consolidación adecuada, no se ha cerrado ese huesito, se da el problema del retardo de consolidación. Pero cuando continúa este proceso por encima de los 9 meses, o sea, hablamos de retardo de consolidación prácticamente hasta los 8 meses, por encima de los 9 meses ya hablamos de un proceso que se llama pseudoartrosis, que también significa que no se ha dado una consolidación adecuada y que por ende entonces ese hueso es propenso a romperse fácil. No ha habido puentes óseos, no ha habido un cierre normal, no ha habido formación de callo duro, de repente sí de callo blando, pero esto provoca entonces que esa fractura se quede inestable o esa zona de consolidación quede inestable y por tanto entonces tiene un riesgo mayor a fracturarse o refracturarse nuevamente. Dentro de los tratamientos de las fracturas encontramos directamente que tenemos un objetivo primario, es la restitución anatómica. Tenemos la consolidación ósea que no presente algún tipo de deformidad. La funcionalidad porque tenemos que recuperar la actividad física. ¿Qué vamos a hacer dentro del tratamiento? Podemos utilizar antiinflamatorios no esteroideos, podemos hacer la reducción y tracción del hueso, ya sea puede ser una reducción abierta o una reducción cerrada. La reducción abierta significa abrirlo, o sea, una operación. Reducción cerrada significa simplemente hacer manipulaciones para poder llegar a tratar de colocar el hueso en un ángulo casi a lo normal. Si hacemos una reducción cerrada, lo que nos tocaría hacer es una inmovilización. La inmovilización puede ser con yeso, puede ser con una férula, puede ser hasta simplemente con algún tipo de entablillamiento. Y si la reducción generalmente es abierta, lo que procedería a la inmovilización sería obviamente una cirugía.
ya sea una fijación externa, como están viendo ustedes en la diapositiva, o una fijación interna, o un clavo que ingresa dentro de la zona del huesito para poder obtener esta consolidación posterior y también la inactividad e inmovilización de la zona que ha sido fracturada. Luego de esto tenemos que hacer obviamente la rehabilitación, sabiendo cuál es el punto, obviamente primero, de la consolidación. ¿Qué es lo que yo voy a trabajar inicialmente? Si tengo un paciente que directamente tiene problemas de la consolidación, lo que voy a trabajar directamente es la consolidación. Si ya tengo un paciente que ha mejorado su consolidación y que después de las 6 a 8 semanas ya tenemos un huesito bien estructurado, podemos simplemente entonces iniciar un tratamiento donde sí se puede hacer algún tipo de movimiento o incluso, si estamos hablando de un miembro inferior, hacer algún tipo de presión a la marcha, o sea, descarga. Quiere decir que comience a pisar. Para eso tenemos que ver el punto en el cual se encuentra el paciente y por eso se trata al paciente y no a la patología. En las fracturas abiertas se hace una limpieza quirúrgica y obviamente se hace una administración de antibióticos. Dentro de las fracturas más comunes que podemos encontrar, dentro de las condiciones que podemos aprender un poco más, tenemos por ejemplo la fractura de clavícula. La fractura de clavícula se da generalmente más en niños y adultos jóvenes, pero también las encontramos en los bebitos que recién nacen, en los recién naciditos, que cuando tienen que pasar por un canal estrecho, lamentablemente a veces, y eso es se podría decir, es un protocolo dentro del tratamiento, dentro de la condición de nacimiento, que a veces hay que fracturar la clavícula o luxar un poco esa zona de la clavícula. Lo otro es cuando obviamente el bebito tiene muchos problemas al nacer y al hacer algún tipo de tracción se genera pues la fracturita de la clavícula en el bebé. ¿Qué puede generar esta condición de fracturas de clavícula? Las caídas, las lesiones deportivas, los accidentes de tránsito y las lesiones en el nacimiento. ¿Qué se pide directamente para una fractura de clavícula? Una radiografía anteroposterior para determinar cómo está la fractura. ¿Qué signos y síntomas vamos a encontrar? Dolor, rigidez articular, pero estamos hablando de la zona aledaña o la zona contigua. En este caso sería, si tenemos una fractura de clavícula, la zona más contigua articular de movimiento sería el hombro. Por tanto, entonces podría haber una rigidez articular del hombro. Un aumento de volumen de la zona, protuberancia en la zona ósea, chasquido o crujido o el crépito óseo, y los niños recién nacidos no van a mover el brazo por la parálisis que se puede producir directamente. Puede haber una parálisis directa en los bebitos. ¿Qué complicaciones tenemos en una fractura de clavícula? La lesión de los nervios y los vasos que están pasando por la zona clavicular, el retardo de la consolidación, porque estos huesitos de la clavícula demoran un poquito más en consolidar, el bultito que se va a generar o el aumento de volumen que se va a generar en la zona, y obviamente una artrosis, que no quiere decir artrosis directamente de la zona de fractura, sino estamos hablando de una artrosis, ya sea esternoclavicular, la zona esternal y la clavícula, o la zona acromioclavicular. O sea, una artrosis que se pueda producir directamente en la zona esternoclavicular o acromioclavicular. El tratamiento para una fractura de clavícula puede ir desde un tratamiento conservador hasta una cirugía. Un tratamiento conservador, se le puede colocar un cabestrillo al paciente, se puede utilizar los antiinflamatorios, 3 a 6 semanas generalmente en niños y 6 a 12 semanas en adultos. Si tenemos un paciente que ya tiene una fractura abierta, hay una fractura conminuta cuando se observa la radiografía, hay un gran desplazamiento de la zona clavicular, se puede de repente también en algunos casos ver la parte estética y o también la parte funcional. Entonces ahí se prefiere hacer una condición que es la cirugía, donde se hace la reparación, donde se coloca directamente algo para que fije, como acá este clavito endomedular que están colocando con sus tornillitos y están fijando la clavícula. El tratamiento que tenemos también con respecto a las fracturas de clavícula es obviamente la fisioterapia. Dentro de la fisioterapia, primero hay que mejorar la consolidación del huesito, por lo que les decía, este huesito demora un poquito más. Hay que evitar esa rigidez articular de la zona del hombro generalmente. Hay que mejorar la fuerza muscular de todo el miembro superior, el movimiento y la flexibilidad. Hay que acordarse que pacientes que pueden tener lesiones en la clavícula pueden tener lesiones nerviosas, neurológicas, y eso complicar algún tipo de movimiento directo en la zona del miembro superior.
No en todos los casos, pero sí se puede dar. Otra fractura que también es importante saber es la fractura proximal de húmero. En la fractura proximal de húmero, los mecanismos que se pueden dar son mecanismos directos y mecanismos indirectos. Un mecanismo directo, que generalmente es en menor proporción, en menor cantidad, es el golpe en el hombro o la caída contra el lado mismo. Es decir, me golpeo contra el lado derecho y me fracturo directamente esa zona del hombro. Es decir, la zona proximal del húmero, la cabeza del húmero. Esto generalmente se da en un 20% de las fracturas que se producen a nivel proximal de húmero. El 80%, o sea, la gran mayoría de fracturas, se producen más por una condición indirecta, por una caída sobre el brazo y este brazo en hiperextensión. ¿Qué lesiones pueden producirse directamente aquí? Se pueden producir la lesión, por ejemplo, de la cabeza directamente del húmero, lesiones a nivel de las tuberosidades mayores y menores. ¿Qué signos clínicos puede encontrar o qué síntomas puede encontrar? Dolor e inflamación en hombro y también en el brazo. La deformación que se puede producir. La incapacidad de movimiento. ¿Qué puedo pedir? Una radiografía para identificar directamente cómo está la fractura. Estamos hablando de la parte ósea. Y una tomografía para descartar también otros problemas, no solamente de la parte ósea, sino también de las partes blandas. Puede haber una lesión del nervio circunflejo o una lesión del plexo braquial cuando hay una fractura proximal de húmero. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando tenemos un paciente que tiene una lesión del nervio circunflejo, lo que va a provocar directamente es que el paciente no pueda hacer una abducción, no va a poder levantar el brazo. Incluso a veces tiene complicaciones en la flexión. En la flexión estamos hablando de todo el miembro superior. Entonces, lesión del nervio circunflejo me puede provocar dificultad en la abducción y en la flexión del brazo. ¿Por qué? Porque el nervio circunflejo tiene que ver con el músculo deltoides. Si hubiera una lesión del plexo braquial, tendría que ver directamente qué zona está afectando y distalmente si hubiera algún tipo de problema, ya sea radial, mediano o cubital, dependiendo del tipo de problema que se dé. Cuando una fractura es inestable en jóvenes, lo que se tiene que hacer es colocar una fijación interna. Cuando una fractura se da en ancianos, generalmente lo que hacemos es colocar una prótesis. Perdón un ratito. Ya, pues, me aviso cuando lo necesite. Ya, gracias. Ya, perdón. Entonces, continuamos. Otra fractura importante es la fractura diaficiaria de húmero. Las fracturas diaficiarias obviamente se van a producir entre las zonas del cuello quirúrgico y las crestas supracondilias, todo lo que haya en la zona de la diáfisis del húmero. Los mecanismos también son directos o indirectos. Aquí, en esta lesión, puede haber una lesión del nervio radial. Acuérdense, en las lesiones de fracturas proximales de húmero se dan lesiones del nervio circunflejo. En las lesiones que se dan a nivel diaficiario de húmero, pueden haber lesiones del nervio radial. ¿Qué se pide para una radiografía directamente diaficiaria? Las radiografías antero-posterior y lateral y también la tomografía. Se puede dar un tratamiento conservador siempre y cuando esté fija la zona de fractura, que la fractura no sea pues una fractura conminuta, que no haya pues un compromiso mucho mayor, no sea una fractura abierta, etcétera. En esos casos que son fracturas generalmente estables, se puede dar un tratamiento conservador. Ahí, por ejemplo, tienen un paciente con un tipo de yeso, ese es yeso braquiopalmar, y este yeso está colocado con una fijación hacia el cuello. Pero en otros casos que el problema se dé con una fractura conminuta, o sea, generalmente sean fracturas inestables, podemos hacer lo que se llama la reducción abierta, fijación interna, o la reducción abierta con fijación externa. Es decir, o le ponemos un clavo internamente, así, un clavo endomedular, y con sus tornillos para asegurar, o le ponemos clavitos o solamente tornillitos que vayan asegurando la zona con una placa que va afuera de la zona misma del brazo. Lesiones asociadas a nivel del problema diaficiario de húmero pueden ser lesiones asociadas a la arteria braquial. Y también, obviamente, como les dije, lesiones del nervio radial.
La fractura de radio y cúbito. Generalmente se dan por golpes directos en la zona del antebrazo. Ahora, ¿qué es importante saber de la fractura radio y cúbito? Hay dos fracturas que son importantes conocerlas. La fractura de Montella y la fractura de Galeazzi. La fractura de Montella es una fractura de la zona proximal del cúbito, pero se produce una luxación de la cabeza del radio. Si observan la diapositiva, van a darse cuenta que la fotografía o la radiografía me está dando que tengo una lesión del cúbito, esa fractura que se está presentando en la parte baja, y que se está luxando la cabeza del radio, o sea, se está saliendo de su sitio. Entonces, esta fractura es la que se llama fractura de Montella. En cambio, la fractura de Galeazzi son fracturas que generalmente se dan a nivel distal de la zona del radio y con una luxación de la cabeza, en este caso cubital, de la zona cubital. Para solicitar o para ver qué puedo determinar ese tipo de fracturas, obviamente las radiografías anteroposteriores y laterales. El tratamiento generalmente es conservador en los niños y si las fracturas son estables. El tratamiento quirúrgico se da en los adultos, pero cuando las fracturas son con estos tipos de desplazamiento. Fracturas de radio distal. Las más conocidas, las fracturas de Colles, por el tipo de mecanismo de producción. La fractura de Colles se da cuando el paciente cae con la mano, o mejor dicho, con la palma. En este caso, quiere decir que caemos colocando la palma de la mano o una extensión de la muñeca. El paciente cae en extensión de muñeca, se da la fractura de Colles. Pero cuando el paciente cae con flexión de muñeca, se da la fractura de Smith. ¿Ok? Es el tipo de mecanismo. Caída en extensión, fractura de Colles. Caída en flexión de muñeca, fractura de Smith. Importante saber directamente la fractura de Colles, que son de las más comunes generalmente en todas las edades. Se puede dar mayormente en mujeres que tienen problemas de menopausia o posmenopáusicas. La fractura de Colles es la fractura que se da en la epífisis distal de radio con desplazamiento radial y angulación dorsal. Las deformaciones que se producen en la fractura de Colles se pueden llamar el dorso de tenedor o también la bayoneta. El dorso de tenedor se va a ver en una lateral y la bayoneta se va a observar en la visibilidad, en la radiografía antero-posterior. Les vuelvo a repetir, la fractura de Colles se da cuando las caídas se da sobre la palma de la mano, entonces estamos hablando de una caída en extensión. El tratamiento es conservador en un 75%, haciendo obviamente la reducción cerrada. Y generalmente debe estar el paciente con una condición de inmovilización por más o menos 6 semanas como mínimo. Importante saber que en la fractura de Colles y también en la fractura de Smith se pueden dar las lesiones del nervio mediano. Y los problemas que podemos tener son las condiciones de la consolidación viciosa. La fractura de cadera. Fracturas de cadera se pueden producir por caídas. O también, Doctor, dígame. de la consolidación viciosa es lo que mencionó antes también, que se demoraba mayor a 3, 6 meses. No, una cosa es el retardo de consolidación y otra cosa es la consolidación viciosa. La consolidación viciosa significa que no se va a dar directamente en un ángulo normal. O sea, una cosa es que me demore en consolidar y otra cosa es que consolide, pero no en su sitio. A eso me refiero. ¿Ok? Gracias, doctor. Ya. A ver, continuamos. Las fracturas de cadera entonces se pueden dar tanto en caídas como también en pacientes gerontes, adultos mayores, que tienen problemas de osteoporosis. ¿Qué vamos a ubicar o qué vamos a buscar? Generalmente ubicamos en las zonas, ubicamos la cabeza femoral, ubicamos el cuello femoral, ubicamos la zona intertrocantérica y la subtrocantérica. Eso para definir más o menos en qué nivel está la fractura. Y también generalmente esto determina al traumatólogo a qué nivel o qué tipo de actitud quirúrgica va a tomar en el paciente. Las complicaciones que tenemos para las fracturas de cadera son la osteonecrosis, las artrosis y las pseudoartrosis, o sea, los retardos de consolidación por encima de los 9 meses. ¿Qué síntomas podemos encontrar? Dolor en la zona de la ingle, o sea, en la zona púbica, incapacidad obviamente para caminar, el acortamiento que se va a dar entre un miembro y otro, y generalmente estas condiciones nos van a llevar tanto a una cirugía con una fijación interna, como lo están observando directamente en la diapositiva,
o una condición que se llama artroplastía, que significa colocar una prótesis de la zona que ha sido afectada. Una artroplastía, en este caso de cadera. Ya vamos a observar ahorita la condición de la artroplastía. Primero terminamos con las condiciones de fractura. Fractura de fémur diaficiaria. La fractura de fémur diaficiaria se da generalmente por fuerzas directas que son intensas o cargas axiales sobre la rodilla flexionada. Eso es una generalidad. ¿Cómo más se pueden producir? Generalmente se dan en los accidentes de tránsito. Están asociadas a politraumatizados, a politraumatismos. ¿Qué complicaciones podemos tener en una fractura de fémur diaficiaria? Tenemos justamente el shock hemorrágico. ¿Por qué? Porque en ese tipo, generalmente en los traumas cerrados, pueden darse pérdidas de hasta más o menos 1 litro o mayores a 1 litro de sangre. Se pueden dar otros compromisos como las embolias grasas, lesiones neurovasculares asociadas, acortamientos y malrotaciones y la pseudoartrosis. El tratamiento debe ser inmediato, de entablillado y con una tracción y que generalmente va a llegar a una reducción abierta con fijación interna. La fractura de tibia peroné se dan generalmente por mecanismos directos e indirectos. ¿Qué síntomas tenemos? Dolor intenso, impotencia funcional absoluta, estamos hablando de la zona, en este caso, del tobillo, el aumento de volumen, la deformación que se produce, y se puede producir directamente el signo de Chassaignac. El signo de Chassaignac es una condición en la cual se da una flictena. ¿Qué es una flictena? Una flictena es como una ampolla grande, como ampollitas grandecitas que se van produciendo directamente en la zona. Ahora, estas, se podría decir, escoriaciones que se producen, primero son de color amarillo citrino y luego pasan a ser rojizas. Van a aparecer directamente sobre la piel. Pero luego de las horas que se ha producido la fractura, y generalmente cuando la fractura se ha producido con un desplazamiento. Este signo es un signo que tiene que ver con una condición simpática. Pero lo importante saber directamente es que en las fracturas de tibio peroné se puede producir esta signología. Alteraciones vasculares que se pueden dar, alteraciones del pulso distal, la extremidad puede estar, pues se puede encontrar muy fría o con una disminución de la temperatura, y la cianosis distal. Aquí se puede dar también un síndrome compartimental, tanto en las fracturas de fémur como en la fractura, estamos hablando de diaficiaria de fémur, como en las fracturas de tibia peroné, se pueden dar los síndromes compartimentales por el compromiso de compresión que se da por el sangrado. ¿Qué podemos pedir aquí? Aquí sí pedimos una radiografía anteroposterior, una radiografía lateral, un ultrasonido Doppler para evidenciar cómo está la zona de sangrado, una arteriografía, una resonancia e incluso también una tomografía. Ahora sí pasemos a hablar directamente de artroplastía. ¿Alguna pregunta antes de continuar? Ok. Entonces, ¿qué es la artroplastía directamente? La artroplastía es retirar superficies articulares enfermas, que sean obviamente hueso y cartílago, y sustituirlo por productos generalmente que son metálicos o plásticos, como el cromo, el cobalto, titanio, los polietilenos de alta intensidad o de alta densidad. ¿Qué va a hacer esta artroplastía? Va a corregir deformaciones, va a disminuir el problema del dolor y obviamente tenemos algunas complicaciones con respecto a esto. Una artroplastía puede tener complicaciones ya sea de infecciones en la zona operatoria, luxaciones de las prótesis que se están colocando, aflojamientos del implante. ¿Qué generalmente debe haber en una artroplastía? Cuando una artroplastía es total, generalmente debemos tener una copa que va a reemplazar la cavidad donde se va a insertar el otro huesito, o en este caso también el otro miembro. Debe haber un inserto que es como una especie de plástico que se pone como un capuchón encima de la zona de lo siguiente, que es la cabecita. Acá estamos hablando de una prótesis de cadera, por eso estamos hablando del cótilo, el inserto, la cabeza femoral y el vástago. Pero generalmente, ¿qué vamos a encontrar en una artroplastía? Que puede ser, por ejemplo, de hombro. En hombro podemos encontrar una copa, un inserto de plástico, una cabeza que sería a semejanza a la cabeza del húmero y el vástago que va adherido directamente al hueso. Entonces, una artroplastía total debería tener todos estos componentes. Una artroplastía parcial debería en tal caso tener ya sea todo lo que es
la zona de cabeza femoral y vástago, más su inserto, y de repente no la zona cotiloidea o la zona que va a ser la copa. Una artroplastía total de cadera, por ejemplo. Hay artroplastías de cadera que pueden ser cementadas, no cementadas e híbridas. La artroplastía cementada es cuando yo tengo un cemento quirúrgico. Le añado a la prótesis que estoy colocando un cemento quirúrgico, que generalmente es el metil metacrilato. Esto me va a dar una condición de mejoría o de mayor estabilidad. ¿En quién lo puedo colocar? Generalmente lo coloco en los pacientes adultos mayores para fijar mejor esa prótesis, para que no se salga la prótesis. ¿En quién más puedo colocarlo? En las fracturas que se dan por osteoporosis, en los pacientes que tienen artritis reumatoide o en los pacientes que han tenido problemas de artrosis, pero generalmente son adultos mayores. ¿Qué van a presentar estas artroplastías? La copa metálica, como les dije, el inserto de plástico, la esfera metálica y el vástago. La artroplastía no cementada no lleva ese cemento quirúrgico. Por tanto, entonces va a llevar todos los implementos que lleva la artroplastía total. Estamos hablando de una total, no una parcial. Y obviamente no le colocamos el cemento en sí. Aquí les estoy colocando dos radiografías distintas. Una radiografía donde tenemos una artroplastía total. Si se dan cuenta, tiene vástago, tiene cabecita, tiene inserto y también tiene copa. Y la otra solamente es una artroplastía parcial. Tiene vástago, tiene cabeza, aparentemente debe tener un inserto, pero copa no la tiene. Es decir, esta condición es la artroplastía parcial, cuando no hay copa. Y la otra es cuando hay copa, la artroplastía total. Estos tipos se pueden dar también en las artroplastías no cementadas, tanto la artroplastía total como la parcial. No se le coloca el cemento quirúrgico y obviamente aquí el implante se va a tratar de adherir al hueso. ¿En quién se puede hacer este tipo de artroplastías? Generalmente en adultos y también en jóvenes, que tengan una buena densidad ósea. En las fracturas también por enfermedades reumatológicas, pero que sean pacientes jóvenes. ¿Qué va a presentar? Lo que les decía, una copa, pero generalmente esta copa, si es total, va a reemplazar al acetábulo, no va a llevar cemento, pero puede llevar este metal con tornillos, o sea, se puede fijar con tornillitos. El inserto puede ser de plástico, de cerámica o de metal, que les da mayor movilidad. La esfera va a ser cerámica o metal, estamos hablando de la cabeza, y el vástago de metal tiene que estar de todas maneras adherido al hueso. La híbrida, cuando les dije, por ejemplo, que tenía que ir fijada la copa, esto es una híbrida. ¿Por qué? La híbrida cambia en el sentido que el cemento generalmente se puede poner ya sea en la zona de la copa y en el fémur o solamente en el fémur. Cuando es una cementada, se pone el cemento en la zona de la copa. Cuando es una híbrida, se puede colocar el cemento tanto en la zona de la copa y el fémur o se puede colocar solamente en fémur. La híbrida va a colocarse un cemento en uno de los componentes, más en fémur. Los pacientes adultos mayores son generalmente a quienes se hace este tipo de prótesis. Consta de una copa de metal adherido con tornillos. Debe estar adherido con tornillos esto. Lo que les decía anteriormente, en la no cementada podría estar también adherida con tornillos. El inserto debe ser de plástico, cerámico o metal. La cabeza de metal o cerámica. Y el vástago debe ser de metal, pero cementado. Lo que les explicaba. El vástago generalmente tiene que estar cementado. Artroplastías de rodilla. Las artroplastías de rodilla generalmente se van a cambiar las zonas articulares por un sistema metálico o modular. Una parte se cambia del fémur y otra parte se cambia de la tibia. Generalmente se utiliza cemento para fijar la artroplastía. Y se puede dar también en lo que es patologías reumatológicas. Las artroplastías parciales de rodilla van a reemplazar compartimentos que pueden ser internos o externos. Si se dan cuenta, en la artroplastía de rodilla, que está en la parte superior, estamos hablando de la total prácticamente,
tenemos una condición que todo el sistema se cambia. Tenemos prácticamente toda la zona de la caída del fémur que está cambiada y el ingreso de la tibia o del platillo tibial también. En cambio, en la artroplastía parcial solamente tenemos un compartimento que estamos sacando. Uno de los cóndilos está colocándose una fijación, igual también en la zona de la tibia. No todo el platillo tibial, los dos platillos tibiales están cambiados. Se retira hueso y se reemplaza con metaloplástico y obviamente también se coloca cemento. Otros tipos de artroplastías. Aquí, por ejemplo, tenemos la artroplastía de hombro. Las artroplastías de hombro generalmente se dan ¿en quiénes? En pacientes que tienen fracturas complejas, en pacientes que tienen artritis reumatoide, en pacientes que tienen necrosis de cabeza o en pacientes que tienen tumores, que se tiene que lamentablemente hacer sección de las zonas óseas. Las artroplastías de codo generalmente van a ir en húmero y cúbito 2 vástagos. Mientras en las otras artroplastías ustedes se dan cuenta que tiene que haber una copa directa. Acá debe haber vástagos tanto en un lado como en el otro. ¿Por qué? Porque el codo tiene esa funcionalidad de 2 huesos largos. En las artroplastías de tobillo se van a desconectar la zona de la tibia y del peroné de la zona misma del astrágalo, del hueso que está debajo de la tibia. ¿Qué hacemos en una rehabilitación de una artroplastía? Primero, obviamente, también les digo, tiene que entenderse que el paciente debe verse como tal. El momento que lo atendemos, la condición de tratamiento que se le ha hecho, el tipo de proceso que está llevando y obviamente las condiciones de paciente que tiene. No es tratar a todos por igual. Tratamos el momento del paciente y al paciente directamente. Generalmente se indica que la rehabilitación debe ser inmediata. Muchas veces hablamos de una rehabilitación por encima de los 2 o 3 días. O sea, después de 72 horas se puede iniciar una rehabilitación precoz. Ahora, ¿qué tipo de rehabilitación es esta? Iniciamos directamente con pequeños movimientos de la zona en cama, si el paciente está operado del miembro inferior, o pequeñas movilizaciones de la zona de miembros superiores, pero gradualmente, sin necesidad de sobreesfuerzo. Esto nos va a ayudar a prevenir luxaciones, nos va a ayudar a iniciar una actividad progresiva. Además, por ejemplo, en los pacientes que tienen que estar echaditos, como los pacientes que se les hace artroplastías totales de cadera, se previene complicaciones respiratorias y también condiciones que van derivadas del reposo. Un paciente geronte, un adulto mayor, que está mucho tiempo echadito, puede ser candidato a hacer problemas de trombosis. Entonces, tenemos que hacerlo movilizar, porque los trombos se van a producir justamente cuando el flujo sanguíneo aumenta, o en este caso, se vuelve más denso. Tiene que haber un retorno venoso y una condición normal de la parte vascular. ¿Para qué? Para que no se generen esos trombos. Hay que mantener los rangos articulares, hay que activar el tronco, el abdomen y las extremidades. Hay que condicionar el movimiento para aliviar el dolor. También se utilizan los agentes físicos. Hay que mejorar la parte muscular y prevenir y tratar las condiciones de edema, así como iniciar una etapa sedente y la bipedestación en el caso de los miembros inferiores y reeducar la marcha con una ayuda técnica en el caso también de los miembros inferiores. Estamos hablando de algún tipo de aditamento. Puede ser, por ejemplo, algún andador para los pacientes adultos mayores o algún tipo de bastón para que se pueda el paciente movilizar gradualmente. ¿Qué es importante saber de la mano? La mano tiene serie de articulaciones complejas, una serie de huesos también que se pueden comprometer directamente con un traumatismo. Es la porción más activa de la extremidad superior o del miembro superior, además de la menos protegida y también la más vulnerable. Hay que hacer una comparación bilateral en busca de signos patológicos, o sea, comparar una mano con la otra si es que está lesionada. Importante saber que la mano tiene pues 14 falanges. En las 4, del cuarto al quinto dedo, perdón, del segundo al quinto dedo, tenemos nosotros que tenemos 3 tipos de falange: falange distal, medial y proximal. Solamente en el primer dedo contamos con una falange proximal y una falange distal. Encontramos también los huesos carpianos, los huesos metacarpianos y obviamente la condición de el radio y cúbito dentro de la articulación de la muñeca. Importante saber, por ejemplo, dentro de esto la fractura de escafoides, que es una fractura de las más comunes que se dan. La fractura del carpo más común, o sea, de todos los huesitos que se dan en el carpo,
algún tipo de fractura, la más común es la fractura de escafoides. Si se dan cuenta, por ejemplo, en la diapositiva, el escafoides debería ser completo y acá hay una solución de continuidad, una rayita que se está afectando y que esto es la fractura que se ha producido. ¿Por qué se producen las fracturas de escafoides? También se pueden producir como caídas sobre manos abiertas con una severa hiperextensión y una desviación radial de muñeca. La clínica, dolor en la muñeca en extensión, hay punto de dolor en la tabaquera anatómica, hay edema en la zona de muñeca, así como una limitación funcional del movimiento de la muñeca en sí. ¿Qué radiografía se debe pedir para una fractura de escafoides? Las radiografías anteroposteriores y una que puede ser la específica para escafoides. Una radiografía específica para pedir para escafoides. Tratamiento: si no hay desplazamiento, se inmoviliza al paciente, antiinflamatorios y hielo y luego rehabilitación para desinflamar. Pero si el tratamiento se ve que hay un desplazamiento de la zona, tiene que entrar a una cirugía. Otra fractura que se puede encontrar directamente en la mano es la fractura de quinto metacarpiano, la fractura que le llaman fractura del boxeador. Alguna persona, generalmente los varones, son los que más tienen esta condición. Un 10 a 20% de las fracturas de la mano se va a provocar una deformidad. Hay dolor, hay tumefacción, va a desaparecer la zona del nudillo. El tratamiento se puede ferulizar o una reducción con yeso, o puede llegar a una cirugía, pero cuando hay un desplazamiento directo o cuando no ha mejorado la condición después de una reducción con yeso. Aquí observan ustedes cómo se está dando la fractura a nivel del quinto metacarpiano. Y obviamente esta fractura de otro tipo ha sido, en este caso, fijada con una fijación interna. Valga la redundancia. Otra cosa importante que saber de la mano es el síndrome del túnel del carpo. ¿Qué es importante aquí? Saber que es una compresión del nervio mediano, que puede generar parestesias, o sea, pesadez en la mano, imposibilidad funcional, puede haber una afectación de la sensibilidad de la mano, y se pueden generalmente hallar las condiciones con lo que se llaman las pruebas signológicas de Tinel y de Fallen. La prueba de Tinel es una percusión directa que se da en la zona de la muñeca. Solamente percutimos en la muñeca. Y la zona de Fallen, o en este caso la prueba de Fallen, se da cuando nosotros podemos hacer ya sea una hiperextensión por más o menos 40 segundos a un minuto o una hiperflexión. Hiperextensión es el Fallen normal o el Fallen propiamente dicho. Hiperflexión sería el Fallen invertido. ¿Qué me va a producir la condición de la prueba de Tinel? La prueba de Tinel me va a producir de repente que haya una sensación que dice el paciente como una electricidad que le recorre a los 3 primeros dedos o incluso hasta los 4 primeros dedos. Hay algo que adormece la zona cuando haces la percusión o que un dolor que se irradia directamente en la zona. Pero es una molestia directa cuando se hace la percusión, que aumenta cuando se hace la percusión. En la prueba de Fallen, lo que voy a encontrar es el adormecimiento, el entumecimiento que le llaman, o la parestesia, la pesadez en la mano, cuando genero ya sea la hiperflexión o la hiperextensión. Otro punto importante para saber es la tenosinovitis de Kervain, hablando directamente de la mano. La tenosinovitis de Kervain se da en una condición generalmente de los extensores que van hacia la zona del primer dedo. El extensor del primer dedo y el abductor. Es lo importante que tenemos que saber. Hola. Sí, en clase. Mándalo con la doctora Morales. Por favor. Gracias. Ya. Entonces, se da una afectación directa del extensor y el abductor de la zona del primer dedo. Hay una inflamación y esto produce dolor intenso en la zona lateral de la muñeca, en la zona radial. La prueba que hacemos para identificar este problema de Kervain es la prueba de Finkelstein, donde hacemos simplemente un movimiento, en este caso flexionamos los dedos sobre el pulgar en aducción y presionamos directamente en la zona para que haya un dolor muy intenso o exquisito. Se va a producir un dolor muy intenso. Nosotros podemos producir un poco de dolor cuando hacemos esta maniobra, pero cuando yo hago la maniobra en un paciente que tiene un Kervain, el Finkelstein positivo es un dolor muy exquisito e intenso.
¿Qué situación o qué necesitamos para rehabilitar la mano? La mano es una herramienta mecánica y sensitiva. Está compuesto de músculos, de ligamentos, genera una gran cantidad de movimientos y también una destreza directamente. Tiene una función prensora porque va a coger, va a soltar, va a acercar, va a tener fuerza en la mano y precisión para coger algún objeto. Hay una función exploradora. ¿Por qué? Porque el tacto nos ayuda a generar la condición sensorial. Hay una función evitativa, donde yo puedo colocar la mano para defenderme de algo, ya sea de una caída o de algún tipo de golpe o una agresión. El tratamiento para rehabilitar la mano, tengo que pensar directamente en todos estos problemas que se pueden producir. Por eso es que primero se puede hacer algún tipo de masoterapia para disminuir edemas, adherencias en la zona. Pueden hacer estiramientos de los dedos, de las zonas de las muñecas para la retracción de la piel, los tejidos. Se puede emplear el calor para disminuir la inflamación. Se puede emplear la crioterapia para disminuir el dolor y el edema. Hay que hacer un entrenamiento en las actividades de la vida diaria, así como una discriminación perceptiva de la zona del tacto. Es decir, tenemos que trabajar bastante el tacto. Y así como les dije, tenemos que ver también la parte de la prensión fina, la prensión superficial, la prensión tubular, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué otras patologías encontramos a nivel traumatológico? Generalmente podemos ubicar mayormente en la parte deportiva. El esguince. El esguince es una distensión o ruptura completa, que puede ser, si es una distensión simplemente, o una ruptura completa, que puede llegar a ser grave, o una incompleta, donde hay un ligamento o conjunto de estos que se están distendiendo directamente. Hay un desplazamiento momentáneo de las superficies articulares de contacto. Hay un movimiento forzado de una articulación a una posición no natural, o sea, hay una torcedura. Los esguinces tienen grados, generalmente son 3. El grado 1, donde hay desgarros microscópicos que no se van a observar, simplemente va a haber aumento de volumen e inflamación. El grado 2, donde hay un desgarro parcial, aquí se puede producir ya un sangrado, por eso hay equimosis. Y el grado 3, donde puede haber una ruptura total de la zona del ligamento y por ende entonces puede producirse la ruptura y o la equimosis fuerte de la zona. Dentro de las clasificaciones del esguince, podemos encontrar el esguince de primer grado, donde hay distensión de ligamentos sin ruptura, no hay inestabilidad articular, hay un edema leve, el dolor es ligero y el paciente puede o no tener una condición de mejoría o quejarse de dolor hasta más o menos las 24 horas de lesión. Después de eso, puede el paciente disminuir la inflamación y tranquilamente quedar con una actividad normal. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un esguince de tobillo. Si se dan cuenta, estos ligamentos son el peroneo astragalino anterior, el que está adelante, el que está hacia abajo es el peroneo calcáneo y el otro es el peroneo astragalino posterior. Son los 3 ligamentos que generalmente se lesionan en los esguinces por inversión. El esguince de segundo grado es donde se produce ya una ruptura parcial de los ligamentos. La articulación va a estar intacta, pero hay una zona de decoloración. Aquí se pueden producir el aumento de volumen, las equimosis, los hematomas. Hay puntos sensibles a la presión y un dolor localizado. El esguince de tercer grado se da una ruptura total del ligamento. La articulación puede estar inestable. Hay un aumento de volumen significativo. Hay una dificultad para lo que es el movimiento. Si la ruptura es completa, a veces el paciente de repente no puede sentir dolor, pero hay una decoloración, hay una equimosis y hay puntos sensibles a la presión. ¿Qué cuidados debo tener cuando tengo un problema de un esguince? Generalmente lo que le llamaban el RICE. El RICE, el reposo, el hielo, compresión y elevación. Los cuidados post lesión son inmediatos. Estamos hablando de reposo para que la articulación quede inmóvil, la compresión para que disminuya ese problema de la inflamación, el hielo, que generalmente las primeras, o en este caso los primeros 3 días, debe ser menos de 10 minutos cada 4 horas. Más de 10 minutos ya puede producir necrosis o puede producir algún tipo de angiopatía. Es decir, menos de 10 minutos, generalmente le ponemos solamente 4 o 5 minutos, cada 4 horas, los primeros 3 días de hielo, esto va a desinflamar los tejidos, disminuir el edema y va a reabsorber el hematoma. Hay que hacer una elevación para mantener constante la pierna, en una elevación disminuye el edema. Estamos hablando de un esguince que generalmente es de
miembro inferior, tobillo, por ejemplo. Hay que proporcionar una inmovilización posterior. Se puede utilizar muletas cuando sea necesario para que pueda hacer una descarga o no. Hay que derivar obviamente al médico traumatólogo para que vea una elevación pertinente y hay que verificar la amplitud de movimiento. La amplitud de movimiento estamos hablando de lo que debe es revalorarse cada 2 a 3 semanas hasta completar la cicatrización. Es decir, cuánto es lo que yo voy a poder ejercer de movimiento para que el paciente vaya generando una actividad normal y que se vaya cicatrizando la zona donde ha habido de repente una ruptura del ligamento. Los esguinces de tobillo, ya hablando directamente. Los esguinces de tobillo, en el caso del primer grado, el reposo generalmente se da por 7 días. Un reposo que puede ser hasta relativo. Una inmovilización relativa porque podemos poner directamente una tobillera o puede ponerse también algún tipo de ferurización. Antiinflamatorios no esteroideos y la rehabilitación para desinflamar y hacer la movilización directa. En el segundo grado, ya debemos hacer una inmovilización absoluta. Aquí sí ponemos un yeso o una férula y no movemos para nada al paciente. Generalmente va de 2 a 3 semanas. Los antiinflamatorios y también la rehabilitación para desinflamar y provocar directamente la condición de inmovilización en sí. Tercer grado, ya se da una inmovilización por 4 a 6 semanas y obviamente generalmente también llega a una cirugía porque se ha producido una ruptura completa del ligamento. Hay esguinces en inversión, hay esguinces en reversión. El esguince en inversión, yo lo primero que tengo que hacer es solicitar en una emergencia, pedir una radiografía dentro de las primeras 24 horas. ¿Por qué? Porque en el esguince, tanto en inversión como en eversión, se puede producir, perdón, se puede producir una fractura de malleolo tibial o también de malleolo peroneo. Se puede producir una fractura del quinto metatarsiano o también de la zona del escafoides. Es decir, si tengo un esguince en inversión, se puede producir fractura del malleolo tibial y del quinto metatarsiano, y si tengo un esguince en eversión, se puede producir una fractura del malleolo peroneo y o fractura del escafoides del pie. Para eso pido una radiografía. Ahora, yo les dije, los ligamentos que están comprometidos a nivel de la zona lateral externa son el ligamento peroneo astragalino anterior, el peroneo astragalino posterior y el peroneo calcáneo. Son los 3 ligamentos que se comprometen en las condiciones de los esguinces por inversión. En los esguinces por eversión, el ligamento deltoideo, que es el ligamento grande que tenemos acá adentro. Tratamientos para los esguinces hablan sobre la movilización temprana. La movilización temprana debe ser también dada directamente después de la condición, obviamente, de la inmovilización en sí. Es decir, si tienes un paciente que tiene un esguince de grado 1 y le estás mandando que se inmovilice por una semana por lo menos, que no hagas sobreesfuerzos, que se ponga una tobillera, vas a comenzar a decirle que haga una movilización temprana, es decir, solamente con el primer grado, para que vaya mejorando la estructura de movimiento. Pero un esguince de segundo grado que tiene que estar inmovilizado más o menos 2 semanas, yo recién le indicaré la movilización a partir de retirar el yeso o la férula. Se va a aumentar paulatinamente el rango de movimiento de la articulación y hay que trabajar sin llegar al umbral del dolor. Es decir, tratar de movilizar, pero que no haya dolor. Los baños de contraste es la aplicación de frío y calor. Van a disminuir la inflamación por el efecto del cambio de temperatura. Primero ponemos frío, luego ponemos calor. Hay que reducir la inflamación, se puede drenar la articulación con la masoterapia de drenaje, hay que hacer un fortalecimiento de las zonas de los músculos, hay que potenciar los músculos, así como debe haber una reeducación propioceptiva, es decir, debe nuevamente el paciente aprender a caminar adecuadamente, a pisar adecuadamente, a poner el peso de su cuerpo adecuadamente en el piso. Un esguince de rodilla se produce generalmente por movimientos bruscos, giros rápidos o súbitos, golpes directos, que pueden ser frontales, laterales, posteriores, o tropezar y caer. ¿Qué pedimos para una esguince de rodilla? La radiografía para descartar algún tipo de problema de fractura y la resonancia para evidenciar directamente cómo se encuentran los ligamentos comprometidos. Ligamento cruzado anterior y posterior, ligamento colateral externo, colateral interno, también se pueden evidenciar las zonas de los meniscos e incluso el ligamento patelar o también el tendón rotuliano.
Dentro de las pruebas diagnósticas clínicas que tenemos para evidenciar problemas en la zona de la rodilla, la prueba del Lachman y la prueba del cajón se dan para ligamento cruzado anterior y ligamento cruzado posterior. Y la prueba de bostezo se da para el ligamento colateral lateral y el ligamento colateral medial, o ligamento colateral interno y ligamento colateral externo. El tratamiento que se debe dar, quirúrgico o conservador. Obviamente quirúrgico es cuando tenemos un esguince de grado 3, está roto completamente, no lo vamos a dejar así, tenemos que repararlo. Pero si es un tratamiento simplemente de una ruptura parcial, se trata pues de una manera conservadora. Se puede poner una fijación, puede poner una férula, puedes poner un yeso, puedes incluso poner una rodillera y solamente marcar una estabilización para que no haya movilización en la zona. E incluso decirle al paciente que utilice un par de muletas. ¿Para qué? Para que no haga presión y no ejerza descarga sobre el pie o, en este caso, la pierna afectada. El descanso no debe apoyar el peso sobre la rodilla. Cuando el dolor disminuye, los movimientos normales, pero lentos. O sea, debe haber un movimiento normal, pero debe ser lento, no intenso. Debe colocarse hielo para que haya una condición de disminución del edema, la inflamación, el dolor, un vendaje compresivo para también disminuir la probabilidad del edema, elevar la rodilla para que haga una mejoría de la circulación en sí. Los antiinflamatorios, las rodilleras, que son estabilizadores, que son ortéticos, las muletas para evitar el apoyo, como les decía, y los ejercicios de rehabilitación para evitar la rigidez directamente después del tiempo que se ha indicado que el paciente debe inmovilizar. Luxaciones. La luxación es una dislocación, un desplazamiento normal y permanente de los extremos óseos de la articulación. O sea, tengo una articulación, un hueso con hueso, y esto se sale de nivel. Hay una pérdida de contacto. ¿Sí? Tengo una pregunta, disculpe la interrupción. En el caso de lo que usted dijo de los esguinces, habló de los hielos y de los antiinflamatorios. ¿Solamente con esas ambas cosas va a salir del cuadro el paciente o va a necesitar otro tipo de medicación? Los antiinflamatorios son para desinflamar. ¿Qué otra Claro, usted medicación habló le podrías dar directamente a un del paciente? hielo Ajá. y no, lo que yo pregunto es que solamente usando los medios físicos como el hielo y algunos antiinflamatorios va a reducir el esguince, o sea, la inflamación y lo morado que puede ponerse el pie. A ver, doctora, primero, yo hablé de 3 tipos de esguince, ¿ok? Sí. En el esguince de primer grado, yo les estoy diciendo que de manera inicial, en cualquier tipo de esguince se pone hielo. De manera inicial, en cualquier esguince se dan antiinflamatorios. Y cuando me refiero a medios físicos, no solamente me refiero al hielo, me refiero a otros agentes físicos. Porque no solamente le vas a colocar hielo a un paciente por un esguince. Y más, si tú me estás hablando, por ejemplo, de un paciente que tiene un hematoma, que tiene una equimosis, ya sería una ruptura. Puede ser parcial o puede ser total. Si es total, va a cirugía. Si es parcial, al paciente lo que tienes que hacer es inmovilizarlo. Y para darle tratamiento, sí se le puede poner hielo al comienzo, después de terminada su inmovilización, porque va a estar aumentado de volumen, puede tener calor, pero aparte de eso tienes que utilizar otros agentes físicos. No he dicho que no se utiliza, porque los Ya, agentes físicos que me van a producir directamente esto es posteriormente ya en mi adecuada rehabilitación. Lo que yo hablé del hielo y los antiinflamatorios es un tratamiento directo e inicial, no es un tratamiento total. ¿Ok? Gracias, doctor. Ya. Entonces, continuando con la condición de la luxación. Como les dije, va a sobrepasar la amplitud del movimiento. Pueden dañarse vasos y nervios adyacentes a la zona articular. O puede haber una condición que se llama subluxación, donde no es permanente. O sea, o también la salida o el desplazamiento anormal no es total de la articulación, sino es un desplazamiento mediano o a la mitad, por ejemplo. Los signos y síntomas que tenemos por una luxación son el dolor severo, la deformidad de la articulación, la incapacidad de mover la articulación, el aumento de volumen tenso que se va a dar, así como el punto sensible a la presión. Acuérdense que un paciente que se luxa es un paciente que llora de dolor. No es un paciente que solamente va a estar tranquilo. Estamos hablando de una luxación traumática inicial. No estamos hablando de una luxación recidivante, que ya vamos a hablar sobre eso.
¿Qué tipo de luxación, por ejemplo, conocemos? La luxación acromioclavicular, entre el acromion y la clavícula. Lesiones deportivas, caídas, golpes directos en el hombro, pacientes que son ciclistas, que se pueden dar ese tipo de luxaciones. Hay un dolor intenso, hay una incapacidad para levantar el brazo o cruzar el brazo delante de la zona del tórax. Hay una deformidad, hay un punto sensible a la presión, hay edema, hay hematoma, hay el signo que se llama de la tecla, porque yo presiono, en este caso, la zona de la clavícula y luego se levanta nuevamente la clavícula después de la presión. O sea, solita hace un movimiento hacia arriba. Importante saber en la luxación acromioclavicular que tenemos dos tipos de clasificación para esta. La clasificación de Rodwood, que es la primera que vemos aquí, donde tenemos 6 puntos o 6 tipos de luxaciones acromioclaviculares, y la siguiente es la clasificación de Allman, donde solamente tenemos 3 tipos para identificar luxación acromioclavicular. Dentro de la clasificación de Rodwood tenemos desde el tipo 1 hasta el tipo 6, donde el tipo 1 solamente es una disrupción parcial del ligamento acromioclavicular, o sea, solamente es una distensión del ligamento. En el tipo 2, ya la distensión del ligamento provoca que hay una apertura, o sea, se abre prácticamente la zona ligamentaria, pero no hay un desplazamiento. Estamos hablando de la zona ligamentaria acromioclavicular. En cambio, en el tipo 3, puede haber ya un desplazamiento de la zona acromioclavicular. ¿Por qué? Porque no solamente hay un problema acromioclavicular, sino también hay un problema de ligamento coracoclavicular. Puede romperse los ligamentos coracoclaviculares, puede romperse el ligamento acromioclavicular y puede haber un desplazamiento superior. Ese es el grado 3. Pero generalmente ese desplazamiento solamente va a ser el grosor de la clavícula, o sea, la clavícula por encima del acromio, nada más. No se va a desplazar mucho más arriba. Si se desplaza mucho más arriba, ya el grado sería distinto. El grado 4 es una disrupción también total, tanto coracoclavicular, acromioclavicular, pero la condición es que la clavícula se hace posterior, o sea, por detrás del acromio. En el grado 5, aquí les decía, por ejemplo, en el grado 3, solamente es la longitud de la clavícula desplazada. Aquí la longitud debe ser mucho mayor, pero es vertical, hacia la parte superior. Y en el grado 6, la disrupción ligamentaria es prácticamente total y el desplazamiento se da más hacia la zona inferior. Es decir, la clavícula viaja hacia la parte baja. Esos son los 6 grados clínicamente que se hallan de la clasificación de Rodwood. Ahora, la clasificación de Allman tiene solamente 3 grados. Donde aquí tenemos, por ejemplo, que el ligamento acromioclavicular está distendido pero no roto. Y el ligamento coracoclavicular está intacto. O sea, acá hay distensión del ligamento. En el grado 3 hay una ruptura del ligamento, está separado el acromioclavicular, pero el ligamento coracoclavicular sigue intacto. Y en el grado 3, la ruptura total tanto de ligamento acromioclavicular como ligamento coracoclavicular y con desplazamiento de la clavícula en sí. La clasificación de Allman obviamente es más sencilla porque solamente nos habla de una disrupción y un movimiento superior. En este caso, por ejemplo, en la radiografía, ustedes se van a dar cuenta que hay un desplazamiento de la zona acromioclavicular y también hay un desplazamiento de la zona coracoclavicular. Entonces, si hay desplazamiento de los dos, ya debe ser un grado 3 de Allman y debe ser por encima de un grado 5 de Rodwood. Por lo que les dije que es un desplazamiento superior, que están los dos interrumpidos y es muy por encima de la longitud de la zona de la clavícula. El tratamiento para estos tipos de desplazamiento o luxaciones. El tratamiento generalmente es una inmovilización de 2 a 3 semanas. El reposo y los antiinflamatorios. Estamos hablando de la parte inicial. Si consideramos la clasificación de Rodwood, el 1 y el 2 son tratamientos conservadores. O sea, solamente se le pone su cabestrillo, puede ser un cabestrillo de Belpo, o puede ser simplemente un cabestrillo normal, donde fijemos el hombro. O sea, jalemos el hombro hacia la parte interna. Pueden ser 2, 3, hasta 4 semanas de cabestrillo y luego
Eso es suficiente para luego comenzar directamente ya con una rehabilitación directa para movilizar y para desinflamar. Pero en el caso del 4, 5 y 6 de la clasificación de Rodwood son quirúrgicos. En el caso del 3, como les decía, como la disrupción ligamentaria o de la clavícula puede ser solamente, en este caso no es el 3 el que estoy señalando, el 3 puede ser conservador o puede ser quirúrgico, dependiendo del grado de deformidad que se dé. Las movilizaciones que se deben hacer inicialmente son las pasivas y luego las movilizaciones activas. Y luego también los medios físicos que vamos utilizando. ¿Qué medios físicos? Depende del paciente, depende de la condición del paciente, depende del tipo de paciente. Eso depende de lo que ya han estudiado ustedes en medios físicos. Si estamos hablando de una inflamación inicial, donde hay un eritema, donde hay aumento de volumen, donde hay calor, tengo que colocar frío. Y se puede colocar de repente un TENS o una corriente para ir disminuyendo el edema y desinflamando. Pero si ya tengo un paciente que tiene varios días o varias semanas, donde ya no hay calor en la zona, donde sí hay aumento de volumen, donde hay bastante dolor, puedo colocar de repente magneto o puedo colocar láser. Por eso les digo, dependiendo del tipo de paciente. Claro que si este paciente tuviera cáncer, no le voy a colocar directamente láser o magneto. ¿Ok? Luxación de hombro. El hombro se luxa, y estamos hablando de la articulación glenohumeral, más del 50% de las luxaciones. 95% de las luxaciones deben ser anteriores. O sea, la mayoría de luxaciones en el hombro son anteriores. La luxación anterior generalmente se da por una caída sobre el brazo extendido o un golpe directo en el hombro. La luxación posterior generalmente se puede dar en los pacientes que sufren o tienen convulsiones. Hay un dolor intenso, hay una deformidad visible, hay una cabeza de húmero que es palpable, hay una incapacidad de mover el brazo o tocar la oreja del lado opuesto porque no lo puede movilizar. Las complicaciones de la lesión de luxación de hombro, lesión de partes blandas, lesión del nervio axilar o plexo braquial o lesión de la arteria axilar. Tratamiento, la reducción precoz. Inmediatamente hay que tratar de reducir esa luxación, colocarlo en su sitio. Quirúrgico, solamente en las condiciones recidivantes, en los deportistas, porque los deportistas tienen necesidad de estabilizar bien esa luxación, siempre y cuando el deportista, pues obviamente tenga condiciones de trabajo directo con la zona del miembro superior. Luxaciones graves, irreductibles o la inestabilidad crónica. No quirúrgico, generalmente lo tenemos de 4 a 6 semanas en reposo, con su cabestrillo, con su vendaje, con su yeso puede ser, crioterapia, antiinflamatorios, y aquí se puede utilizar los agentes físicos, como les estoy repitiendo, ultrasonido, magneto, TENS y los ejercicios activos dependiendo del tipo o caso del paciente. No hay un tratamiento específico, por si acaso, de yo decir, para este tipo de fractura, luxación o esguince, voy a utilizar este medio físico. No es así. Los tratamientos de medios físicos nosotros utilizamos como si fueran las pastillas o las ampollas, sabiendo qué se le puede dar, cómo se le puede indicar y qué quiero conseguir en el paciente. Por eso es que no les puedo colocar acá, por si acaso, a la luxación de rodilla, por ejemplo, tienen que ustedes colocarle ultrasonido a partir de la 4ª semana. No lo sabemos, porque para eso tenemos que saber directamente cómo está el paciente en ese momento. Los agentes físicos son tratamientos médicos. Y como tratamientos médicos se tienen que aplicar sabiendo cómo lo voy a aplicar y a quién lo voy a aplicar. Aquí hablamos de luxación recidivante de hombro. ¿Cuándo se da? Cuando se producen en más de 3 ocasiones. Si se ha luxado más de 3 ocasiones ese hombro, ya se considera que ese hombro se puede inestabilizar o está inestable y obviamente se puede salir hasta con mecanismos de poca intensidad. El peligro de la recidiva, generalmente en 50-90%, se da en los menores de 20 años. Esto nos da una mala recuperación. Generalmente tiene que hacer una cirugía artroscópica y el paciente muchas veces lo puede luxar a voluntad. Por eso se genera una inestabilidad que puede provocar algún tipo de lesión interna ligamentaria y que puede llegar incluso a hacer fricción en la zona articular. Llegar a una necrosis. La luxación de rodilla es una urgencia ortopédica, es poco frecuente. El traumatismo mayor
generalmente se da por colisión de vehículos y deporte. Ya. Se da un dolor intenso, hinchazón importante o el aumento de volumen, deformidad, la incapacidad para mover la articulación, inestabilidad de rodilla en sí, y las complicaciones que podemos tener: lesión del nervio peroneo, lesión del tibial posterior o lesión de la arteria poplitea. Generalmente se dice que puede llegar hasta un 13% a una amputación si no se trata cuanto antes. Importante pedir para su tratamiento, identificar directamente con una radiografía, una resonancia para ver cómo están las zonas de ligamentos, las arteriografías para evidenciar si no hay algún tipo de daño vascular. La reducción como mínimo se debe dar más o menos 6 horas. El yeso por 3 a 4 semanas. La cirugía no necesariamente debe ser urgente, pero cuando se hace urgente, cuando se evidencia una condición vascular, cuando hay un síndrome compartimental, cuando hay una lesión expuesta. Y la rehabilitación se da pre y post quirúrgica. La luxación de codo, una caída sobre el brazo en extensión. En los niños se puede dar esos tirones bruscos que a veces se dan, son clásicos, la subluxación de la cabeza del radio, que se da en los jalones a los bebitos, a los niñitos. El tratamiento generalmente es inmovilizar el brazo con cabestrillo o con férula. La reducción también debe ser rápida. Da una posibilidad de cirugía, pero generalmente ¿en quiénes? En los pacientes adultos. ¿Qué complicaciones podemos tener en la luxación de codo? Complicaciones del nervio mediano y de la arteria braquial. Luxación de muñeca, caídas generalmente que se dan sobre manos abiertas. Inmovilizar la muñeca, hay que inmovilizar la muñeca con el brazo con un cabestrillo y la férula en flexión de 90 grados. Las complicaciones, lesión del nervio mediano. Luxación de tobillo, que generalmente está asociada a una fractura o lesión de conductores en un choque automovilístico, dolor, molestias, edema, incapacidad para mover articulación, inmovilizar el tobillo, preparar la posible reducción quirúrgica, hay que colocar una tablilla, un yeso y las muletas, y generalmente en las luxaciones de tobillo se dan las afectaciones neurovasculares. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta entonces? Doctor, una pregunta. Sí, dígame. ¿Cómo sería una rehabilitación prequirúrgica en luxación de rodilla? A ver, primero, si estoy pensando directamente que voy a operar a un paciente, lo que tengo que entender primero es qué posibilidad quirúrgica tengo. A ese paciente, si tienes una luxación de rodilla y lo vas a operar, generalmente tienes que ver si la complicación ha sido el ligamento o ha habido alguna complicación de menisco. Estamos hablando de una luxación directamente. Ahora, si las complicaciones del ligamento han sido varias, lo que tengo que hacer obviamente es reparar ese ligamento. Si la complicación del menisco es para hacer una sutura meniscal, va a entrar en una artroscopía y obviamente también va a tener que estar inmovilizado posteriormente el paciente. Entonces, ¿qué tipo de condición tengo para dar un tratamiento antes de esas operaciones? Lo primero sería que lo que puedo hacer es ir desinflamando un poco la zona. ¿Cómo la desinflamo? Con los agentes físicos. ¿Qué puedo utilizar? Puedo utilizar de repente antes de una posibilidad operatoria. Obviamente este paciente en una luxación de rodilla está inmovilizado. Le podemos poner una férula generalmente, no un yeso, sino una férula. ¿Para qué? Para que puedas quitar la férula y colocar quizás al paciente en magneto. El magneto te ayuda a lo que es desinflamar, te ayuda también a lo que es ayudar con las reparaciones, ya sea de rupturas, o también te puede ayudar para calmar el dolor. Se le puede aplicar láser, también a este paciente desinflama y ayuda con el dolor. Se le puede aplicar TENS. ¿Para qué? Para que pueda desinflamar el edema que se pueda producir. Cosa que cuando el paciente entra a la posibilidad quirúrgica, entonces ya no tiene tanto aumento de volumen, ya no tiene tanto edema. Ya ha habido algún tipo de reparación mínima que se ha dado de repente en esa zona ligamentaria. Estamos hablando siempre y cuando hay algún tipo de ligamento roto parcial y los demás están rotos totales. Los rotos totales no se van a regenerar para nada, pero el roto parcial o el distendido sí se puede llegar a desinflamar o a disminuir la inflamación. ¿Ok? Ahora, ¿qué otra condición prequirúrgica tengo?
Si sé que es un paciente que tiene problemas en la rodilla, lo que puedo hacer directamente es que le puedo ayudar a fortalecer la musculatura que está por encima de la rodilla, que son los músculos cuádriceps. Entonces, ¿cómo le puedo fortalecer esa musculatura sin llegar a hacer un ejercicio de actividad intensa? Puedo hacer o ejercer lo que se llaman ejercicios isométricos. Es decir, le pueden decir al paciente simplemente que contraiga el cuádriceps unos 10 segundos y lo suelte. Que nuevamente contraiga el cuádriceps 10 segundos y lo suelte. Puede hacer esas repeticiones quizás 3 o 4 veces, mañana, tarde y noche. ¿Esto para qué? Para que la musculatura llegue adecuada y no tan hipotrófica a una posibilidad quirúrgica. ¿Se entendió, doctor? Sí, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Sí. en una artroplastía por fractura de cadera, ¿a cuánto tiempo podemos iniciar la rehabilitación? Ya. Generalmente se dice que las artroplastías totales de cadera se puede iniciar la rehabilitación después de los 3 a 4 días. En otros casos se hablan después de los 7 días. Cuando yo salí de la residencia, tenía que presentar un trabajo y dentro de mi trabajo presenté lo que se llama rehabilitación precoz en pacientes posoperados de artroplastía total de cadera. Ahí encontré que directamente el hecho de dar una rehabilitación precoz dentro de los primeros 3 días, o sea, después del tercer día de operado el paciente, me da mucho más efecto de mejoría de trabajo que en los pacientes que iniciaban los tratamientos después de los 7, 10, 15 o 20 días. ¿Por qué? Porque hay músculos en la zona de la cadera que se estabilizan simplemente con hacerlo sentar al paciente. Es decir, ¿con qué vamos a comenzar con una rehabilitación de cadera? Podemos iniciar simplemente con que el paciente pueda fortalecer isométricamente, como les decía, tratar de repente de contraer la zona del glúteo. El paciente está echadito y le dicen contraiga los glúteos, contraiga las nalgas. Contrae las nalgas, mantiene 15, 20 segundos y lo suelta. Contrae las nalgas, 15, 20 segundos y lo suelta. ¿Por qué? Porque el glúteo es el músculo que también estabiliza la zona de la cadera. ¿Qué aparte se puede hacer? Se puede ejercer, por ejemplo, que el paciente aprenda a desplazarse de la cama. O sea, si yo sé que el paciente está operado en este caso, la cadera derecha, lo que voy a hacer es que el paciente aprenda a desplazarse al borde de la cama para sentarse. ¿Para qué? Para que la rodilla, que está simplemente en extensión, echadito, trate de estar en flexión. Y la caderita también genere una cierta flexión y al estar sentadito, el paciente no solamente me trabaje la parte del glúteo, sino también me trabaje la parte de la postura de la columna. Entonces, ya eso es un tratamiento inicial o precoz de rehabilitación en el paciente, donde ese paciente posteriormente va a poder ejercer una potencia muscular o una actividad mucho más rápido de lo normal. No estamos hablando directamente que ya tengo que ir a movilizar al paciente, a hacer fuerza al paciente, a hacer resistencia al paciente. No estoy hablando directamente que yo ya voy a colocar algún tipo de medio físico, como por ejemplo el magneto o el láser al paciente, porque estamos hablando de una artroplastía, donde le hemos colocado algo metálico, donde no se puede generar algún tipo de magneto en esa zona, donde yo puedo de repente pensar que quizás podría trabajar algunas zonas laterales con un poco de frío, de hielo, en la inflamación, pero nada más. Es decir, el tratamiento de rehabilitación, les vuelvo a repetir, tiene que ser dependiendo del tipo de paciente y la condición del paciente. Nunca se trata a todos los pacientes por igual. Nunca es todos los pacientes que están operados de cadera tenemos que trabajarlos a partir del tercer día. No es así. Yo estoy hablando de que se debe hacer una rehabilitación precoz, pero sabiendo las condiciones del paciente. Si yo sé que hasta las 72 horas me puede dar una infección de herida operatoria, pues obviamente tengo que esperar que el paciente no me haya hecho cuadro febril, no tenga problema en la zona de herida, etc. E incluso hay pacientes que hacen abscesos de las colocaciones de prótesis por encima de los 7 o 10 días. ¿Y por qué se produjo eso? Porque simplemente viajó algún tipo de bacteria internamente, se provocó la infección interna y el paciente comenzó solamente con fiebres en las noches. Cuando voy a sacarle algún tipo de examen, le encuentro un absceso. ¿Qué tengo que hacer? Sacar la prótesis.
Pero por eso les digo, no todos los pacientes se debe hacer un tratamiento similar, pero sí se recomienda hacer la rehabilitación precoz sabiendo cuál es la condición del paciente para poder ejercer mejor actividad posterior. ¿Se entendió, doctora? Sí, doctor, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces, si todo está claro, a mis grupos que me tocan, ya sea el día de hoy y el viernes, podemos, si hoy día la clase creo que comienza a 10:20, lo hacemos algo rápido porque ya prácticamente les estoy enseñando casi todo. Si tienen algunas preguntas, más que nada, las realizan para poder hacerlos en la clase que nos toca ya en el momento, ¿sí? Entonces eso sería todo. Muchas gracias, doctores. Hasta la siguiente. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, cuídense. Gracias, doctor. Todos dicen gracias.